Buenas tardes, estudiantes. Esta clase está siendo grabada y corresponde a esta semana en la que el día jueves no tuvimos clases debido a la jornada del diseño curricular. Como saben, estamos en la unidad 1 y vamos a tratar de avanzar un poco más. ¿Sí? La semana pasada en la clase MIT que tuvimos, estuvimos viendo las concepciones de infancia, cómo el concepto de infancia se fue desarrollando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y les dije que eso solamente era introductorio para meternos al contenido más importante, si se quiere, que es de esta unidad 1, que es el lenguaje. Importa acá en esta unidad cómo fue evolucionando, ¿sí? Cómo es el desarrollo del lenguaje del sujeto desde que nace, ¿sí? Hasta más o menos los 6 años aproximadamente es lo que vamos a ver. Recuerden que el espacio aborda al sujeto inicial, como lo dice su nombre, y al sujeto de la primaria. Es por ello que tenemos que ver todas estas etapas. Bueno, voy a compartir la pantalla para que ustedes vayan viendo el Power, ¿sí? Más o menos sigan la guía. Bien. Primero vamos a partir del concepto de lenguaje, ¿sí? Como saben, es la capacidad que tenemos los seres humanos para expresarnos y comunicarnos, ¿sí? A través del sonido o a través de otro sistema de signos, ¿no? Los símbolos, la escritura. Es un instrumento exclusivo del ser humano y nos permite obtener información, poder dirigir nuestros pensamientos, dirigir nuestra acción, y imaginar y planificar toda nuestra vida, ¿no? Por eso tiene una importancia muy grande. Lo aprendemos, ¿sí? A este lenguaje lo aprendemos de una manera natural a partir de intercambios con el medio ambiente, ¿sí? A través de la socialización que hacemos con otros sujetos, y se da en paralelo al momento en que se da el desarrollo cognitivo. ¿Sí? Por eso siempre dicen que el desarrollo del lenguaje aporta y complejiza el desarrollo del pensamiento de las infancias. Por eso es muy importante poder estimularlo. Y acá, bueno, por último vamos a entender, ¿sí? A la perspectiva del lenguaje o a la adquisición del lenguaje, ¿sí? Como esa interacción que se da entre un individuo siempre en un medio ambiente, ¿sí? En esa interacción, en esa adquisición, podemos ver la puesta en juego de factores intrínsecos, ¿sí? Que tienen que ver con aquellos factores innatos, es aquello que nosotros tenemos, ¿sí? Hereditarios, y también los extrínsecos, ¿no? Que son estos adquiridos que se producen a través de la interacción con el medio ambiente en el que nosotros convivimos, nos criamos y permiten ese desarrollo. Acá nos vamos a ir un poco de manera rápida nada más, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de las perspectivas biológicas, ¿sí? Para que nos podamos situar y no hablar en el aire, ¿sí? En términos de biología, ¿sí? Tenemos las áreas afectadas al lenguaje, van a ser el hemisferio izquierdo. Y ahí, como ven, tienen dos áreas, son las más importantes, ¿sí? En el lenguaje, que van a ser el área de Broca, ¿sí? Acá, el área de Broca, que es la encargada de la programación del habla, ¿sí? O sea, producir el habla. Y el área que está acá, el área de Wernicke, que es, a ver, acá está el área de Wernicke, que está implicada con lo que escuchamos, con la comprensión del lenguaje. ¿Sí? Cuando nosotros repetimos una palabra que escuchamos, ¿sí? La procesamos primero por acá, por el área de Wernicke, después la enviamos al área de Broca, ¿sí? Y ahí es que se produce de forma hablada. Bien. Acá en este texto les puse más o menos
para que vean detalladamente, ¿sí? Un poquito más complejo de qué se trata, de qué se encarga cada una de las áreas, y las dificultades, ¿sí? Que pueden producirse cuando se produce una lesión en cualquiera de estas áreas. Como verán, el área de Broca tiene su lesión. ¿Qué pasa si sufre una lesión? ¿Qué pasa si sufre una lesión en el área de Wernicke? ¿Sí? Y también en el fascicular arqueado, que era esta, que conecta el área de Wernicke con el área de Broca. ¿Sí? Esto es de manera general, ¿sí? Solo pretendo que ustedes más o menos sepan ubicar esto, que sepan de qué se encarga cada área, cuáles van a ser las, las lesiones, perdón, que se producen en cada una de ellas. Acá, como verán en la imagen, ¿sí? Eh, hay un niño que, oh, que en la historia, digamos, en la bibliografía, se lo conoce como el niño lobo. ¿Por qué? Porque se crió con lobos. Esa es una historia que se utiliza para, bueno, poder analizar qué es lo que sucede con las personas que no se involucran, no socializan con humanos. Y en este caso, bueno, como verán, se crió en la selva. Acá me gustaría, de manera general, decirles que, o sea, ¿por qué les traigo esta imagen? Bueno, para justamente diferenciar y sentar postura, ¿no? En lo que dijimos al principio, que es, bueno, cómo estamos, desde qué perspectiva estamos mirando al desarrollo del lenguaje, ¿sí? Hay una teoría innata, que es esta que les estoy mostrando ahora, sí, de manera general, por supuesto, no vamos a ahondar ahí, que es la postura de Chomsky. Chomsky es un teórico especialista en el lenguaje, sí, hizo muchísimas investigaciones, dedicó toda su vida a eso, y propone, sí, un sistema gramatical funcional en donde manifiesta que hay un cerebro, ¿sí? Que está preparado para esa adquisición lingüística. Como verán, si ya estoy diciendo que hay un cerebro preparado, ¿sí? Predispone a la concepción innata, ¿no? Como verán, está dejando de lado todo lo que tiene que ver con el proceso de relación o de estimulación con el ambiente, ¿no? Según esta teoría, no sería necesario entonces estimular, ¿no? Que mi sujeto se involucre con ese ambiente para que ese lenguaje se realice, ¿no? Como verán esta historia, los niños lobos, que son niños que se criaron con lobos hasta los 8 años, cuando intervienen los humanos, los rescatan, ¿sí? Y pretenden enseñarles el lenguaje, se encuentra con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque pasó el periodo crítico, ¿sí? De la otra etapa, ¿sí? De la anterior, al no contactarse con ningún humano. Era imposible. Bien, después ustedes, más adelante, seguramente en tercer año, no, quizás ahora, en segundo o en tercer año, no recuerdo bien, ustedes van a tener una materia que se llama psicología educacional. Bueno, en esa materia ustedes van a poder ver posturas teóricas, perspectivas teóricas psicológicas que le van a poder permitir ver también cómo fue, cómo influye el lenguaje, por ejemplo, en la educación, ¿sí? En el aprendizaje. Allí verán la postura de Skinner, la postura de Piaget o de Vygotsky, ¿sí? Todas posturas diferentes que, bueno, es muy interesante que si lo están haciendo ahora, consulten, averigüen y pregunten, ¿sí? Cómo es la mirada que tienen sobre el lenguaje. Bien. Acá. La lengua materna, ¿sí? La lengua materna es la que nosotros conocemos, socializamos y aprendemos en el seno familiar, ¿sí? Desde que nacemos. Verán que tiene una importancia muy, muy grande en el lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje es eso, como dijimos hoy, es una construcción, ¿sí? Es un acto social en donde los tutores, las figuras, ¿sí? Padres, madres, tutores, que conviven con ese niño, con esa niña, desempeñan el papel importante para que se produzca ese desarrollo del lenguaje. Y así obviamente que van a intervenir, como ya dijimos anteriormente, van a intervenir las condiciones que se presenten en ese ambiente, ¿sí? Condiciones que tienen que ver con lo cultural, con lo económico, con lo social, ¿no? Bien, diferentes investigadores, ¿sí? Van a
proponer de manera general dos etapas en este desarrollo del lenguaje. Como verán, son la etapa prelingüística, que es la etapa preverbal, o la etapa lingüística, perdón, y la etapa lingüística. En esta etapa prelingüística o preverbal, ¿sí?, tiene la duración de 0, desde que nace, digamos, hasta los 12 meses. ¿Qué vemos acá? Acá les voy a ir comentando de manera capaz un poco más puntillosa, más detenida. Ustedes esto lo van a poder ver también en el material de lectura que van a tener. Pero bueno, yo de todos modos sugiero que ustedes en esta visualización que estén haciendo del video, tomen nota, tomen apunte, ¿sí? Porque esto también, esto que yo estoy diciendo acá también es insumo teórico para ser utilizado posteriormente en cualquier instancia que se presente. Bien. Bueno, como verán, dice que la comunicación en esta etapa prelingüística va a tener dos características, va a ser afectiva y va a ser gestual. Obviamente, ¿sí? Tenemos un infante que no sabe hablar, por supuesto, no sabe emitir palabras, ¿sí? Entonces va a ser importante ese contacto que tenga con la madre, con el padre, con el tutor, con la tutora, afectivo, ¿sí?, y gestual, ¿sí? Esas van a ser las dos características de la comunicación en esta etapa. Sabrán que en el primer mes, o sea, eh, es mucho tiempo, ¿no? Pero en el primer mes específicamente, la única comunicación, o sea, la única expresión que tiene el infante es el llanto, ¿sí? Entonces, esa va a ser como la primera manifestación de sonido, ¿sí?, que pone en funcionamiento este aparato fonoarticulador que tiene, que le permite poder emitir los sonidos. En el siguiente mes, ¿sí?, ese llanto se convierte en pequeños sonidos y empieza a indagar, a descubrir, a curiosear esos sonidos. Y esos sonidos ya tienen como un contenido afectivo, ¿sí? Cuando hay dolor, cuando hay hambre, cuando tiene otra molestia. Eso hace que pueda comunicar sus necesidades a partir de sonidos, de pequeños sonidos. En el tercer mes, esos sonidos tienen una duración un poco más larga, entre 15 a 20 segundos. Empieza acá sí a distinguir, ¿sí?, los sonidos que le emiten estas personas adultas, que son como el pa, pequeñas sílabas, ¿sí? Pa, ma, ba, ka, ¿sí? Son las primeras que empieza a identificar, enseguida las identifica, ¿sí? Esto empieza a tener una respuesta que es de placer, de alegría, y empieza a distinguir esas entonaciones que le hacen afectivas, ¿sí?, y puede brindar una respuesta a esos estímulos, ¿sí? Bueno, empieza a balbucear, ¿sí?, emitir los sonidos mediante la repetición, por ejemplo, ta, ta, que es la clásica, la que siempre se emite. En el cuarto mes, en el cuarto, en el quinto y en el sexto mes, ¿sí?, ese balbuceo toma un sonido mucho más complejo, ¿sí?, y empieza a hacer, empieza a emitir con ese sonido las vocales, ¿sí?, las vocales que ustedes conocen, que todos conocemos, ¿sí? Y empieza de a poquito, primero obviamente incorpora y emite los sonidos de las vocales, posteriormente emite los sonidos de las consonantes, pero obviamente no de todas las consonantes. En esas consonantes, las primeras que se emiten van a ser la P, la M y la B. Después están las consonantes que se llaman las dentales, que son la D y la T, y por último las más complejas, que son la R, la G y la J. En este sexto mes, ¿sí?, empieza a sustituir, pero muy de a poco, ¿sí?, ese lenguaje gestual por el lenguaje verbal, porque ya empieza a incorporar estas consonantes y obviamente las vocales, ¿no? Y para el sexto y el octavo mes va a aparecer algo que es muy importante, que van a ser las habilidades motoras, ¿sí? Como empieza a hacer uso de sus manitos,
de todo su cuerpo, le va a permitir adquirir otras capacidades para también socializar y compartir con estos adultos. Y empezar a comunicarse, ¿no? Empieza a emitir los primeros sonidos un poquito más largos, ¿sí? Como les dije anteriormente, usa esas vocales y esas consonantes. Y empieza a decir palabras cortas y cortadas, digamos, a los 9 a los 10 meses. ¿Sí? Y acá va a ser importante la estimulación que se haga de los músculos con la masticación. Obviamente esta edad, ¿sí? 10 meses ya consume alimentos duros, secos, y es importante esto, ¿no? Poder estimular la masticación porque eso aumenta el desarrollo de la destreza que pueda hacer de la lengua o de los labios, ¿sí? También empieza la imitación, ¿sí? Empieza a imitar los gestos que uno le enseña, los sonidos que uno le va enseñando, ¿sí? Y a los 11 y 12 meses, ¿sí? Que ahí es donde finaliza esta etapa prelingüística, se puede observar la imitación que se hace de esas palabras, o sea, la capacidad de poder reproducir eso que le dicen los adultos, ¿sí? Esas pequeñas palabras. Como les dije, son las palabras que va a imitar, van a ser palabras que tienen sílabas idénticas, mamá, papá, tata, de ese estilo. Bien, hasta ahí entonces la etapa prelingüística, ¿sí? Vuelvo a repetir, ustedes esto lo van a encontrar en el texto, ¿sí? Y el texto está quizás más detallado, algunos más generales, tienen cuadros que les permiten poder entender esto de manera más sintética antes de leer, pero la lectura no es difícil ni muy compleja en el texto. La otra etapa, la etapa lingüística, obviamente, es la que se produce aproximadamente a partir de los 12 meses, si no es algo que sea así, tan tajante, ¿sí? No es exacto, pero más o menos es esa la división que hacen estos investigadores. Obviamente inicia con la expresión de las primeras palabras, ¿sí? A partir de los 13 y los 14 meses aparece una etapa que es la llamada holográstica, que significa palabra más frase, ¿sí? Por ejemplo, empieza a usar una palabra que tiene varios significados y la usa para diferentes acciones. Por ejemplo, la palabra abrir, abre, ¿sí? La va a utilizar para hacer alusión a 3 o 4 cosas, ¿sí? Abre la galletita, abre la puerta, abre la bolsa de pan, el dulce, lo que sea, ¿sí? Utiliza los nombres, ¿sí? A su manera, por supuesto, de esas personas importantes en su vida, ¿no? Las que están día a día. También usa las palabras mía, que recuerden que era la palabra, la consonante M también es muy importante, ¿sí? Mía, mío. Y bueno, como dije anteriormente en la etapa lingüística, a los 10 meses, como no emite sonidos, ¿sí? No emitía palabras, usa mucho la señalización de las cosas, ¿sí? Lo que yo les dije, empieza el desarrollo motriz. Entonces empieza a señalizar, ¿sí? Las cosas y acompañar con lo motor eso que quiere decir, ¿sí? Verán que es muy importante esta etapa, pero hay que tratar de ir disminuyendo, ¿sí? Esa señalización para que permita que ese lenguaje se desarrolle, ¿sí? Porque si no después nos quedamos con que solo señala y nosotros acatamos y brindamos eso que quiere, ¿no? Esa demanda. Bien, a esta edad, sí, vuelvo otra vez, estoy en aproximadamente 13, 14 meses, lo que hace es también entiende cuando le dicen que no, o sea, las negaciones, y entiende cuando uno le hace una pregunta, y empieza a atribuirle a esas palabras los significados. Recuerden que antes por repetición, ¿sí? Entonces empieza a asociar, empieza a entender que esas palabras tienen significados para los adultos. Entonces por eso es importante que cuando los adultos puedan asociar una palabra con un objeto para que esa asociación sea mucho más rápida en el cerebro, ¿sí?
que los adultos también utilicen diversas palabras, que el vocabulario sea amplio, que se usen sustantivos, que se usen verbos, adjetivos, ¿sí? Para que ese desarrollo sea fuerte. En los 15 y los 16 meses, obviamente el vocabulario comienza a incrementarse, ¿sí? Y empieza a surgir lo que verdaderamente conocemos como el habla, ¿sí? Usar palabras para decir algo, digamos, para contar algo, para decir un acontecimiento, aunque sea pequeño, ¿sí? Bien, y acá pega un salto grande, ¿sí? A partir de los 17 meses a los 2 años y un poquito más, ¿sí? Empieza a combinar las palabras, ¿sí? Por ejemplo, acá es importante que podamos utilizar las partes de su cuerpo para desarrollar el lenguaje, que pueda identificar los nombres de las partes de su cuerpo, ¿sí? A partir de los 18 y los 24 meses, el vocabulario el vocabulario que empiezan a usar es aproximadamente de 50 palabras, ¿sí? Se empiezan a usar 2 o 3 palabras en una sola frase, eh, o sea, empiezan a armar oraciones, y no solamente palabras sueltas, empiezan a combinarlas a esas palabras, ¿sí? Lo que se denomina como la sintaxis. Por eso es importante, como les decía hoy, que siempre en esa interacción de nosotros los adultos, que podamos nosotros ir incorporando no solo, digamos, sustantivos, sino que también podamos decir verbos, que podamos decir adjetivos, ¿sí? Para que esas oraciones sean largas. Bueno, también hay el desarrollo de gramatical, ¿sí? Que se va a producir en esta etapa, va a ser poder establecer las relaciones entre un sustantivo y un nombre, por ejemplo, ¿sí? Papá va a asociar con algo que siempre haga alusión al papá, ¿sí? El papá siempre, no sé, juega en la tele, por ejemplo, bueno, va a decir papá, tele, y empieza a asociar. Eh, el, el papá obviamente va a ser el sujeto, ¿sí? Y el verbo va a ser, no sé, comer, por ejemplo, si come o juega, como le decía en la compu o en la tele, que empieza a asociar. O también lo mismo en estas asociaciones empieza a hacer a calificar, ¿sí? Empieza a hacer uso de los adjetivos como bonita, por ejemplo, linda, buena, ¿sí? A un objeto. Como digo, la compu, por ejemplo, el celu, un juguete, un peluche, una pelota, cosas así. Bien, entonces, este desarrollo, tengan en cuenta, si evoluciona de la mejor manera, ¿sí? Cuando llegue a los 2 años va a poder contar con un vocabulario haciendo uso de 300 palabras, más o menos, ¿sí? Eh, Empieza a hacer uso de los pronombres personales, que son tú, yo, y de los pronombres posesivos, mío, mía, como les dije anteriormente, son los primeros que empieza a utilizar. En esta edad, ¿sí? Fíjense que ya estamos en los 2 años, empieza a expresar una intencionalidad, ¿sí? Lo que dice tiene una intención. O sea, convierte, esto es muy importante, convierte eso que es implícito, ¿sí? En aquello que lo convierte a lo implícito en lo explícito, ¿sí? Permite poder hacer pequeñas abstracciones, ¿sí? Empieza a darle sentido a eso que ve, ¿sí? A ponerlo en algo explícito. Por eso es que es importante que los adultos, en este caso, le realicen lecturas. ¿Para qué? Para que pueda imaginarse, ¿sí? Y no necesite necesariamente, por ejemplo, ver ese caballo, sino que también lo escuche y ya sepa qué se hace alusión, ¿sí? Que lo imagine, que sepa cómo es, ¿sí? Así con cualquier otro objeto. Bueno, para los 3 años, obviamente
el incremento es mucho mayor, mucho más rápido del vocabulario, ¿sí? Empieza a utilizar un promedio de 900 palabras, y entre los 3 y los 6 meses aproximadamente 1200 palabras. Fíjense cómo aumenta muy rápido en esta edad. Entre los 4 y los 5 años, ¿sí? Obviamente ya empieza a estar preparado para responder a las preguntas, ¿sí? Sobre un tema, sobre un comportamiento, sobre lo que acaba de hacer, ¿sí? Esto es porque hay una capacidad simbólica, empieza a agregarle significado a eso, ¿sí? Puede, o sea, lo que decía anteriormente, no puede evocar y puede representar mentalmente eso es de lo que estamos hablando, no necesita tener presente al objeto concreto. ¿Sí? Obviamente esto va de la mano, como dije hoy al principio, esto va de la mano de que el desarrollo del lenguaje permite, ¿sí? Necesariamente va a posibilitar que se haga un desarrollo del pensamiento. Y van de la mano, los dos van de la mano. Bien, a partir de los 6 y los 7 años, ya hay una madurez mayor, ¿no? Las palabras, el manejo de palabras se incrementa, ¿sí? Hay una madurez psicológica, neurológica, ¿sí? Apta para el aprendizaje mayor y para el lenguaje, como dije anteriormente, abstracto, ¿sí? Puede entender cuando hablamos de una lectura, cuando le estamos hablando de un discurso, de un cuento, entendiéndolo a todo como entendiéndolo como un todo. Fíjense que su pensamiento en este caso, ¿sí? Ya no es egocéntrico, no está centrado en él mismo, ¿sí? En ella misma, sino que ahora es mucho más complejo y se empieza a tornar de manera lógica, ¿sí? Tiene en cuenta lo que los comentarios, la crítica, ¿sí? Que hagan las personas de él, digamos, de ella, y es lo que va a permitir justamente que pueda armar o pueda desarrollar y formar de manera buena, digamos, lo que conocemos como el autoconcepto, ¿no? O la autoimagen, ¿sí? De una manera adecuada. Lo cual va a influir a la vez, digamos, como decíamos anteriormente, esto va de la mano con el pensamiento, pero también con el desarrollo de la personalidad. Bien, avancemos. Entonces esto ustedes lo van a poder ver en el material, en el texto, así que ahora les voy a decir cuál es. Pasamos a los signos de alarma, ¿sí? Sobre el desarrollo del lenguaje. Y acá, como verán, les presenté así como de manera minuciosa qué es lo que tenemos que prestar atención, pero pueden algunas veces generalizar, unir estos meses, ¿sí? Pero esto es bien interesante, ¿no? Pienso que es una información que puede servir en el trabajo con infantes. Bien, como verán, ¿qué es aquello que tenemos que prestar atención cada vez que hablemos y que estemos observando el desarrollo del lenguaje? De 0 a 3 meses, cuando hay una ausencia de respuestas reflejas ante un sonido, es decir, movemos el sonajero, golpeamos fuerte y algo y no responden, eso es una alarma, ¿sí? O cuando no mira, por ejemplo, tenemos un objeto, le estamos haciendo sonar algo cerca de su cabecita y no mira, también, ¿sí? Cuando no reacciona a la voz de estas personas conocidas o a los ruidos que están fuertes y que están cerca de él. De 3 a 6 meses, cuando no hay una vocalización o un mínimo sonido, ¿sí? Cuando no trata de imitar, esto que decíamos anteriormente, ¿no? Cuando no hace ruido con los labios, o cuando le hablamos y no contesta vocalizando, ¿sí? O no responde a la voz que hacemos o a los sonidos que emitimos. Eso también son signos de alerta, que hay algo pasa en ese desarrollo del lenguaje. De 6 a 12 meses, ¿sí? Tenemos que prestar atención cuando no percibimos que hace una vocalización para llamarnos la atención, o sea, cuando
no responde a nuestro llamado de atención ni emite una vocalización para que lo miremos, ¿sí? No nos reconoce si nombramos a mamá, si nombramos a papá, no busca la fuente, o sea, para ver de dónde proviene ese sonido, no entiende las palabras o las órdenes, como ven, dame, toma, y obviamente cuando no reacciona a su propio nombre. Desde los 12 a los 18 meses, cuando ya dijimos que empieza a emitir estas palabras que tienen la misma sílaba, ¿no? No dice papá, no dice mamá, ¿sí? No señala objetos ni las personas que conoce, no nombra los objetos, ¿sí? No entiende las frases cortas, si no van acompañadas de gestos, es decir, si solamente uno le emite un gesto, ¿sí? Si habla y emite gestos, lo va a entender. Pero si uno le quita el gesto y solo emite la palabra, hay algo que no está sucediendo bien, ¿sí? Cuando no comprende las órdenes sencillas, ¿sí? Lo que decíamos anteriormente, esas pequeñas órdenes, cuando no reconoce los ruidos familiares y no señala lo que desea. De los 18 a los 30 meses, vemos que no responde a su propio nombre, ni siquiera combina palabras. Acá ya es un poco más complejo, ¿no? Cuando no entiende las órdenes complejas, es decir, dos secuencias, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Le decimos, dame tu peluche que está debajo de la cama. Fíjense, hay una combinación larga de palabras y hay una secuencia de órdenes. O cámbiate porque nos vamos. Sabe que tiene que primero ir a su lugar en donde está su ropa, quitársela o ponerse alguna camperita, un calzadito, y luego volver para salir. Fíjense que son dos órdenes asociadas, ¿no? Que hay que combinar. Bueno, también si no las respondo porque hay algo que no está sucediendo bien. A partir de los 2 años y medio y los 3, cuando básicamente no puede responder a preguntas sencillas o no dice frases con dos palabras. Ya, yo creo que antes, ya, si no dice dos palabras, antes de eso ya es preocupante, ¿no? Como estuvimos viendo, ya emitía las palabras. Bueno, de los 4 y los 5 años, cuando hay dificultad para articular las R y las S, ¿sí? Ahí vemos que va a tener inconveniente, o cuando confunde la C con la G, o cuando no pronuncia la D, se come algunos sonidos, ¿sí? Y lo que dice no se comprende. O también cuando hay una dificultad para comprender lo espacial y lo temporal. Lo espacial es dónde estamos, ¿sí? Acá, allá. Y lo temporal es hoy, mañana, pasado, ayer. Y cuando uno puede discriminar entre estos dos, lo espacial y lo temporal, y los confunde. También cuando hay una dificultad para encontrar el nombre de la palabra adecuada, ¿sí? Y ahí también presten atención porque acá ya estamos en el jardín, ¿sí? En el cuarto y quinto, en la salita 4 y salita de 5, ¿sí? Y hay una evitación social para no hablar, ¿sí? Se enojan porque otros no le comprenden, eh, y evita entonces, por eso, porque no puede, no le sale, evita hablar y socializar con otros niños, niñas, ¿sí? Lo mismo en la edad de 5 y 6 años, que ya es finalizando el jardín, incorporándose al nivel primario, verán que lo que tenemos que prestar atención es que no se comunica con otros y con otras, ¿sí? Entonces ahí indagamos, preguntamos a ver cómo se comunica, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cómo responde? ¿Cómo articula las palabras? Generalmente sucede que pasa esto, hay una frustración, ¿sí? A comunicarse con otros porque no me entienden, me frustro, ¿sí? O no me comprenden y no socializo. Eso es una alarma muy importante a prestarle atención. Vayamos a la estimulación. Bueno, saben, ¿sí? Como estuvimos viendo, que puede ocasionar, o sea, el problema que podamos observar en un niño, una niña, para hablar en el lenguaje o para escuchar, va a ocasionar problemas para hacer amigos, ¿sí? Lo que estábamos diciendo recién. Y para obviamente tener un desempeño dentro del aula, en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, vayamos a las recomendaciones generales que tienen que ver con la estimulación.
esto no lo tomen tan literal, son cuestiones generales que les puede llegar a servir a ustedes cuando se incorporen a hacer sus observaciones, cuando trabajen en los niveles educativos. ¿Sí? Bien, a ver qué me dice. Bueno, perdón. Bueno, a ver. Obviamente quizás les parezca obvia esta respuesta, pero bueno, son leer, hablar, conversar, ¿sí? Jugar de acuerdo con su edad, nunca quitar la palabra, ¿sí? Nunca dejar que solo mire la tele o que solo mire, o solo lea el cuento o que agarre los libros o que juegue con los juguetes, ¿sí? Siempre es incentivar y conversar y hablar, ¿sí? Escuchar y responder a lo que diga, esto es muy importante, no hay que hacer callar porque sí nomás, porque bueno, estoy hablando con los adultos, no me interrumpas, ¿sí? Eso no. Si nosotros queremos, hacemos saber cuándo respetar los momentos que nosotros hablamos con los adultos y cuando no queremos que nos interrumpan. Pero no así, no haciendo callar. ¿Por qué? Porque se presenta el miedo inmediatamente a poder expresarse y eso después es difícil de revertir, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que alentar las expresiones, responder a sus preguntas, aunque esas preguntas no tengan sentido, aunque sean obvias para nosotros, ¿no es cierto?, los adultos. Siempre, siempre escuchar, ¿sí? Y responder a las dudas. Hablar, esto es muy importante, por ejemplo, a veces queremos estimular el habla y no sabemos qué preguntar, bueno, le preguntamos sobre la rutina que se hace en el día a día, ¿sí? Qué hizo cuando se levantó, qué comió, si le ayudó en su casa, si a dónde fue el fin de semana, cosas así. Esto es importante porque es para saber sobre qué cuentan, ¿no? Sobre qué van a contar, sobre lo que vivieron, ¿sí? Eso ya lo vieron, lo conocen. Entonces es fácil que puedan utilizar las palabras esas. Bien, espérame que cuente tu mensaje. Ahí está. Bueno, dar un tiempo para que se expresen, no interrumpir o detener, ¿sí? Esto que yo les decía anteriormente. Seamos pacientes, está prestando atención, está buscando las palabras justas, está tratando de combinar las palabras, ¿sí? Notar si se enoja o si siente ansiedad cuando se traba, esto es lo que dije hoy, que va a ser una alerta, puede ser una tartamudez, algo que sí tenemos que prestarle atención e intervenir inmediatamente, ¿sí? Porque cuando no le salen las palabras se frustra y siente ansiedad, ¿sí? Entonces ahí prestemos atención. Vayamos un poco al aula, ¿sí? Bueno, general, cada niño, niña es un individuo único, ¿sí? Va a transitar de las etapas a su manera, ¿sí? Y lo que se habla en el hogar y las normas culturales que traen, obviamente que van a afectar a la manera en que nos comuniquemos. No nos vamos a comunicar de la misma manera con todos y con todas. Y como yo les dije anteriormente, esto depende de acuerdo a el nivel cultural que tienen, al acceso a diferentes cuestiones, situaciones. No todos tienen internet, no todos leyeron, tocaron alguna vez un libro, no todos usaron un celular, no todos miraron la tele, bla, 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 ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser esas intervenciones que hagamos en el aula? Van a ser narrativas, por ejemplo, ¿sí? Que es contar cuentos. Cuentos, obviamente, de acuerdo, referidos a sus edades, ¿sí? Usar los títeres, eso es muy importante, donde con los títeres nosotros podemos ponernos a nosotros de protagonista y a ellos, ¿sí? Empezamos usando el títere, luego le pasamos a uno, ¿sí? Nombramos a esa persona, le damos protagonismo, hacemos que él sea el títere, sea ese personaje por un ratito, luego le pasamos a otro, esa puede ser una forma de utilizarlo y empezar a desarrollar el lenguaje. Cantar canciones con imágenes, esto es muy importante, poder tener carteles de imágenes de animales, de frutas, de lo que sea, y hacer cantar, ¿sí? Obviamente cantando vamos identificando las palabras, los dibujos, ¿sí? Acá podemos hacer canciones para todo, para lo que queramos enseñar, ¿sí?
señales de tránsito, violencia, lo que sea, los números, las letras. También haciendo uso de instrumentos musicales, ¿no? Sabrán que siempre viene bien, no sé, digo, acá en la imagen es una guitarra, pero podemos tener un sonajero, una cosita que haga ruido y ya es un instrumento musical, ¿no? Y ya nos presta para un ambiente mucho más lindo y mucho más alegre. El teatro es una buena opción también para intervenir y generar el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un diálogo, ¿sí? Y sabe lo que tiene que decir, se estudia ese diálogo y se va y se expresa, ¿sí? En esa actuación, en esa intervención de un personaje, se expresa de manera verbal, de manera expresiva también con el cuerpo, y lo que genera también, a su vez, fíjense, es desarrollar la autoestima. ¿Por qué? Porque otros me están viendo, me están mirando, me están escuchando y me están aplaudiendo. Y les gusta lo que yo hago, ¿sí? Entonces también es una manera de poder generar eso. Es conversar acerca de las rutinas del día, que es lo que les decía hoy. Podemos teatralizar, dramatizar aquello que se hace en el día, ¿sí? O conversar, o destinar momentos para hablar de lo que uno hace desde que se levanta hasta que finaliza. Contar chistes y adivinanzas, esto me parece que es muy importante porque acá lo que nos predispone, ¿no? a generar un ambiente en el aula que es alegre, ¿sí? En donde nos reímos, y donde indagamos y nos quedamos pensando, fíjense, referido a las adivinanzas. Para ampliar el vocabulario, podemos usar las técnicas como estoy pensando, ¿sí? Que son juegos para adivinar, estoy pensando bla, 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 y le tiro pistas, ¿sí? Para que adivinen. Acá podemos usar, no sé, pistas de imágenes, letras, lo que sea. También para ampliar el vocabulario es los sinónimos y los antónimos, obviamente con cositas muy fáciles, ¿sí? Como por ejemplo los sinónimos como alegre, contento, ¿sí? Un sentimiento, y el antónimo de día, noche, ¿sí? Pequeñas cositas. Para ampliar el vocabulario también tenemos los absurdos verbales y los absurdos visuales. En este caso miramos la imagen y jugamos a ver qué es un absurdo en esto. Obviamente la licuadora no tiene ojos, ¿sí? Así, vamos viendo detalladamente qué es lo que pasa ahí. También para ampliar el vocabulario tenemos el jugar al intruso. Busquemos al intruso. En esta categoría, ¿sí? De imágenes que tenemos acá, ¿quién es el intruso? Bueno, ahí. Bueno, formar categorías, esto es muy importante para poder conocer y ubicar y incorporar más palabras, ¿no? Nuestro vocabulario. Si por ahí nuestros estudiantes desconocen frutas o animales o ciudades, lo que sea que vayamos a poner en las categorías, ¿no? Es una buena opción también para que incorporen esas nuevas palabras. Las reformulaciones, acá, tiene que ver con la idea de no sobrecorregir cuando se pronuncia mal, cuando no dice bien la palabra. Por ejemplo, no tenemos que decirle que lo repita bien, que lo diga bien, que lo verbalice bien cuando dice ato en vez de auto, por ejemplo. No le decimos, si no hablas bien, no vas a hacer tal cosa, ¿sí? Lo que hacemos es reformularlo nosotros mismos. Por ejemplo, nos pide el ato, nosotros decimos, ¿qué auto querés? ¿Sí? ¿Querés el auto rojo? ¿Querés el auto blanco? ¿Sí? Nosotros lo vamos reformulando. Bueno, esta es la bibliografía que tienen ustedes para leer, que es Pérez Pedraza y Salmerón López, ¿sí? Estos autores, que es una revista de pediatría, atención a la primaria, ¿sí? Donde ustedes van a poder visualizar un poco esto que yo les estuve diciendo, no esto último, ¿sí? No esto, porque estos son intervenciones que yo les puse para que ustedes tengan, sí, lo del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Y también las lesiones que se producen de acuerdo a las áreas, todo eso lo van a poder visualizar acá. Este es el único material que vamos a utilizar para el tema del lenguaje. No quiero sobrecargarlos, los tiempos vuelan, estamos ya en mediados de octubre, no nos queda nada, tenemos que apresurarnos, así que por eso es que estoy así también grabando esta clase. Así que bueno, esto va a ser lo único, ¿sí? Recuerden, esto que yo les estoy diciendo ahora es contenido válido,
así que pueden ustedes utilizarlo en las instancias en que se requiere. Qué bueno, estudiantes. Esto es todo. La clase del día de hoy. Nos vemos en la presencialidad, ¿sí? Para el día jueves ya estaremos otra vez en nuestro horario de los jueves que habíamos pactado, ¿sí? Obviamente estaré confirmando el aula. Ya me dijeron que los jueves voy con ustedes, solo que todavía no me dijeron el aula. Pero bueno, nos estaremos viendo allí para seguir trabajando con desarrollo teórico. ¿Sí? Todavía no podemos pensar en el parcial porque no hemos desarrollado teóricamente mucho. Así que bueno, los invito a leer el texto que ya tienen en el aula virtual, a mirar y a tomar apunte de esta clase para seguir socializando en el aula. Nos vemos, estudiantes. Que estén muy bien.